Ayrton Senna, Schumacher, Fernando Alonso, todos conocemos grandes nombres de la Fórmula 1, pero ¿quiénes son las cabezas pensantes que diseñan sus coches? Hoy he venido al campus de Gijón para hablar con Sara y Diego, dos estudiantes de ingeniería y futuras promesas del lado menos visible de los circuitos. Bienvenidos Sara y Diego. Hola. Gracias a vosotros por estar aquí. La primera pregunta obligatoria, ¿estáis aquí por vocación o es una casualidad a la que os ha ido llevando la carrera? No, yo desde bien pequeña por vocación ya. Desde bien pequeñita creo que todo me viene por mi padre en casa, que desde bien pequeña vi Fórmula 1, no solo Fórmula 1, sino DTM, Indy y demás. Entonces yo creo que te condiciona, pero no a la vez. Entonces, bueno, yo creo que sí, desde pequeñita. O sea, mi primera palabra fue coche, así que yo creo que... Entonces, poco más hay que decir. Tus padres estaban encantados. Sí, padres, vamos, o sea, mi madre siempre se echa en cara, pero bueno, eso que hay. Pero lo que hay. Eso que hay, ya está. ¿Y tú, Diego? Lo mío también es vocación, pero no tan... como sea, Dijiste mamá antes de coche, ¿no? Dijiste mamá antes de coche. Bueno, supongo, no lo sé. Bueno, empecé de pequeño a ver Fórmula 1 y tal, me gustaba mucho. Pero luego hubo una época en que desapareció de mi vida, vaya, no volví nada. Y luego de repente vi el equipo de la universidad y ya me empezó a gustar otra vez la Fórmula 1 y ya quería saber cómo eran los coches por dentro, qué llevaban, cómo funcionaban y tal. Y la verdad que me gusta muchísimo. Ambos pertenecéis al equipo de la universidad que has mencionado ahora, el Uniobi E-Tech Racing. Sara, ingeniería mecánica, Diego, ingeniería electrónica. Contadnos así, para los que somos ajenos al diseño de coches, más o menos en qué consiste cada labor. Cada labor, mi labor, por ejemplo, dentro de equipo, soy responsable de fabricación, ¿vale? No llevo tanto el diseño en sí, no diseño tanto cosas en sí, pero tengo un control más exhaustivo de lo que se fabrica, más o menos. Y sí es verdad que he descubierto dentro del equipo una nueva faceta, que son los composites, en plan fibra de vidrio, carbono. Entonces, aunque creas que no, esa parte es la que más controlo de ello. La carrocería, los alerones, demás. Así que bastante guay. ¿Y tú, Diego, en la parte de electrónica qué? Pues yo soy el responsable de la parte de electrónica y eléctrica, junto con otro chaval que se llama Luis. Y bueno, lo que hacemos es la parte del coche que no se ve, todo lo que va dentro del coche, el motor, la caja de baterías, toda la electrónica que controla el coche y ahí estamos. Lo menos visible, pero... Sí. Yo hago lo más visible y él lo menos visible. Bueno, bien repartidos, si no peleáis. Perfecto. En el equipo sois 50 estudiantes, además de ingenieros hay otros estudiantes de otras disciplinas, ¿no? ¿Qué tipo de profesiones tienen cabida en un equipo así que diseña coches? Yo creo que ahora mismo todos tenemos de todo tipo, sí. Tanto de comercio, marketing, alguno de ADE, ahora entro nuevo, desde ingenieros... Sí, hasta informáticos también, para la página web y todo eso. Es como una mini empresa al final, entonces desde redes sociales, desde elaboración de informes, presupuestos, sí. Diseño... Sí, al final como una empresa, ¿no? Que desde fuera puede parecer que todos sois ingenieros. Todos somos ingenieros, pero no, que va. Fuera, también más. Es lógico, ahí hace falta marketing, hace falta imagen o cualquier otro tipo. Sí, temas de gestión también, en plan quién hace cada cosa y eso es bastante importante. A principios de agosto participasteis en Fórmula Student, ¿no? ¿Cómo fue para vosotros participar en un campeonato que al final es a nivel mundial, de universidades de todo el mundo, y sobre todo qué sensación se tiene al ver el coche que habéis creado corriendo por un circuito como Montmeló? Pues la verdad que es súper gratificante porque vas allí, te comparas con otros equipos, te relacionas con otros equipos, ahora con el COVID más difícil, pero bueno, y ves que tampoco lo has hecho tan mal, porque quieres que no, es el primer año y tampoco tienes muchas expectativas, pero al final lo hicieron mejor de lo que pensábamos. Bueno, eso está bien. O sea que entre los equipos hay más cordialidad que rivalidad. Sí, sí. A estos niveles, luego ya... Sí, te llevas bien con todo el mundo. Sí. ¿No? Y antes de conocerte yo creo que te ayudan igualmente, antes de conocerte, porque todos somos estudiantes al fin y al cabo y lo haces por vocación, entonces... Hay buen rollo. Y te entiendes. Y después, hace poquito, habéis tenido ahí un incidente con el coche. Contadnos un poco qué pasó. Correcto. Pues mira, yo creo que fue un accidente, no fue un incidente. Fue un accidente. 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 Fue un accidente.
Pues bueno, tuvimos un problemilla con los circuitos que controlan la batería o un condensador, todavía no lo sabemos, y al final se cortó el circuito de la batería y pues se prendió fuego y eso no se puede parar con nada. Y hoy no podemos tener el coche aquí por eso, pero tenéis una plataforma de crowdfunding, ¿no? Correcto. Que puede ser un buen momento para animar a la gente a que os ayuden. Luego dejaremos Sí, el enlace en el hilo del vídeo, pero bueno, es explicarnos un poco la plataforma, dónde lo tenéis, el objetivo, que es, entiendo, diseñar un nuevo coche, tener un nuevo coche, ¿no? Sí, Cambiarlo. yo creo que ya vinimos motivados de Montmeló, o sea, ya vinieron todos motivados de Montmeló. Con el incidente yo creo que mucho más, porque todo el esfuerzo que nos costó y todo el tiempo que pasamos en ese coche y demás, pues mira, al final es borrón, cuenta nueva y hacia adelante. Entonces, bueno, al principio no estábamos muy por hacerlo, pero por petición popular, más que nada y tal, pues al final conseguimos tirar para adelante el crowdfunding y la verdad que estamos contentos porque la gente se involucra en esas cosas, ¿sabes? Está respondiendo, ¿no? Sí, la gente responde, aunque sea poquito, por lo menos. Lo agradecemos poco muchísimo. a poco suma. Todo. Y volviendo a Fórmula Student, ¿es una buena plataforma para luego trabajar en la Fórmula 1? ¿En esas pruebas hay ojeadores, cazatalentos, algo así como en el fútbol o con otros deportes? ¿Es la plataforma si quieres trabajar en Fórmula 1? A ver, te sirve mucho para aprender cómo funciona el coche, que es básico, claro. Y bueno, luego las empresas también se fijan más en los estudiantes que participan en la competición, pero no están allí en plan cazatalentos, creo. No lo sé. Creo, igual estás en incógnito. No, pero sí, también de currículum yo creo que te sirve, porque todos más o menos que hemos dedicado automovilismo, ¿no? Y que tengas ese plus, pues te condiciona un poco, ¿no? ¿Va? Te hace diferente en ese aspecto. Y a la hora de diseñar un coche, que seguramente me digáis todo, ¿vale? Pero si os tenéis que quedar con un factor al que poner especial mimo para que un coche gane una carrera, ¿cuál decidiríais? Ella va a decir algo de fuera, tú vas a decir algo de dentro. No, el equipo, yo creo. Sí, estamos de acuerdo todos. Nuestra frase es, antes de hacer un coche tenemos que hacer un equipo. Fue desde el principio, el día 1, y desde el día 1 hasta hoy en día es lo primordial para nosotros. El factor humano es lo que más cuenta, al fin y al cabo. Además, son cosas externas que te vienen muy bien, pero si no trabajamos entre todos y nos organizamos bien y tenemos buen rollo, que gracias a Dios lo tenemos, eso no falta. Y así que es súper genial. Yo creo que el equipo, personas siempre. Y en relación con el piloto, digamos, ¿en qué porcentaje puede hacer qué porcentaje de responsabilidad tiene el piloto y cuánta el coche? Si es que hay una respuesta para esto, ¿no? Bueno, a la hora de hacer tiempos en plan en pista y tal, a ver, el piloto importa. Pero, a ver, el coche es como entre las dos cosas, entre coche y piloto. A ver, yo creo que... Porque... a un 50. Sí, bueno, igual nosotros más coche que piloto, igual sí. En general, los más yo creo que priva más el coche, porque es más ingeniería pura y dura que diseñas el coche, al final que el piloto, pero bueno, yo no puedo decir nada. Porque, por ejemplo, o sea, un coche eléctrico tiene mucha aceleración y, bueno, el piloto ahí lo que tiene que hacer es pisar el acelerador y sin... Bueno, cuando nos esté escuchando algún piloto. Lo más pequeñito seas. Lo más pequeñito seas. O sea, no es tan fácil, pero bueno. Y los pilotos, que es la parte más visible de todo esto para las personas que somos más ajenas, ¿no? Pero luego está vuestra parte, que sois los que estáis detrás. Todo el mundo conoce nombres de pilotos, pero sin embargo nombres de ingenieros, pues por lo menos para los simples mortales no los tenemos en mente. No sé si vosotros tenéis algún ingeniero de referencia en el que fijaros y por qué. ¿Tu ingeniero de referencia? Pues yo la verdad que tengo en buen aprecio a Toni Querella, que ahora mismo, bueno, sale de presentador en Movistar F1, narrando la Fórmula 1. Y bueno, es un ingeniero ya que ahora mismo está en la Fórmula eléctrica, o sea, Fórmula E. Y estuvo en Ferrari, en BMW, en Sauber. Y bueno,
es bastante... Tiene una trayectoria que te llama la atención y que, Sí. que es un poco tu Sí, me gusta punto mucho de- cómo explica las cosas dentro del programa. Eso sí. tu punto de referencia. Sí. Y para acabar, pregunta casi de entrevista de trabajo. ¿Dónde colocaríais vuestros sueños dentro de 5 años, por ejemplo? Buah, dentro de 5 años, yo espero sí estaré en Fórmula 1, si no estaré en Fórmula 1, automovilismo seguro, porque yo creo que al final siempre tuve muy claro y lo tengo aquí y por mucho que haga, yo creo que siempre me llevará lo mismo y espero estar en algún, aunque no sea equipo grande, me da igual. Me gustaría estar en Fórmula 1 por lo menos. Aspiro alto. Sí. Y bueno, a mí también me gustaría bastante, la verdad. O sea, cada vez que sigo trabajando en el coche, cada vez me gusta más y tengo mucho más ganas de entrar en un equipo de Fórmula. Pues espero que dentro de 5 años nos podamos sentar Espero. aquí o en otro sitio, o en Montmeló, Ojalá. y os vea cada uno Ojalá. cumpliendo vuestros sueños. Ojalá, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acercarnos un poco más al mundo del automovilismo, de la fórmula y por haber compartido este ratito con nosotros. También agradecer a la Escuela Politécnica de Ingenieros de Gijón, a su director Juan Carlos Campo y a vosotros, pues nada, solo deciros que os dejaremos abajo el enlace del crowdfunding para que podamos echar una mano a estos chicos. También la página web del equipo, ¿no? Sí, la página web del equipo y la página web de Fórmula Student para que podáis ver realmente el trabajo que conlleva y lo bien que lo están haciendo y lo mucho que se merecen poder sacar ese coche adelante. Y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Presto Sur.